sobre la producción de las pruebas, sino también normas sobre la valoración de las pruebas. Si nos damos cuenta, fíjense que en la nueva normativa, Mitis Iudex Dominus Iesus, cuando se habla de la fase instructoria, que es la fase prácticamente donde se hace la recogida de las pruebas, son solamente dos cánones. Simplemente dos cánones. Creo que es el canon 1685 y 1686, donde se habla de esta fase, conscientes de que es la fase más importante. Y luego creo que en los artículos 16 y 18 de las reglas de procedimiento, ¿no? Por tanto, nos damos cuenta cómo este derecho probatorio, digo, lo constituyen sean las normas de producción que las normas sobre la valoración. Los principios inherentes a la valoración de las pruebas inciden necesariamente en la producción y en la recogida de las mismas. Ese recurso a los principios canónicos, a los que he hecho alusión, que forma parte del derecho probatorio, nos autoriza a asumir actitudes que comprometen la técnica judicial. Porque cuando hablamos de la producción de las pruebas, evidentemente sabemos que hay una normativa jurídica procesal que nos dice cómo se producen las pruebas, cómo se recogen las pruebas. Pero también hay una normativa procesal que nos dice cómo tenemos que acercarnos a la valoración de la prueba. Evidentemente no de una forma exhaustiva, porque no es la finalidad del derecho canónico que nos diga cómo tenemos que hacer exhaustivamente esa valoración de las pruebas. ¿Por qué? Porque luego ya veremos cómo hay una componente que podríamos decir de una psicología emotiva de las personas que evidentemente nos tienen que hacer valorarlas de una forma u otra, que ya lo veremos, ¿no? Por tanto, yo diría, en el planteamiento de las pruebas hay primero un aspecto técnico. En el ámbito de la doctrina, ¿qué es la prueba? Se han dado varias definiciones de pruebas. Yo, entre los distintos conceptos, términos acerca de las pruebas, he elaborado una, o sea, no es mía, yo he cogido ideas, digamos, de un sitio y de otro, y he elaborado una posible definición. Saben que en derecho canónico el tema de las definiciones, si es posible, sobre todo las definiciones en directo, hay que evitarlas, más bien hay que ir en las definiciones in obliquo, ¿no? Bien, yo diría que se define como la verificación de los hechos a través de los cuales el juez al juez se le ofrecen los argumentos legítimos de hechos dudosos, de hechos controvertidos que se consideran relevantes en la causa y a través de los cuales el juez puede llegar a la consecución de la verdad. En definitiva, que es lo que a todos nos interesa. Fíjese que decía hechos dudosos o hechos controvertidos. Y hago un pequeño inciso. Quizá voy a hacer demasiados incisos. Si esta no es la dinámica, me puede llamar la atención don Andrés y yo rectifico. Pero digo porque a veces me vienen a la mente algunas cuestiones que los distintos cursos que estamos haciendo nos están planteando. Por ejemplo, la cuestión del proceso breviore, ¿no? Cuando se dicen la recogida de las pruebas, vemos que hay una pequeña diferencia. Intentaré también hacer alguna mención. Pero, por ejemplo, decir de hechos controvertidos, algunos pueden decir, no, bien, en un proceso breviore, como hay una especie de podríamos decir, una especie de litis consorcio activo de las partes o inicial o subsiguiente, ahí no hay un contradictorio. Hay los hechos, entre otras cosas, para poder ser admitido al proceso breve, tienen que ser unos hechos evidentes, pero también con un consentimiento de las partes. Si las dos partes no están de acuerdo en la exposición de los hechos, es claro que no hay esa evidencia de los hechos. Entonces, algunos canonistas han dicho que el proceso breviore no es, primero, han cuestionado la naturaleza judicial del proceso breviore, diciendo que es una especie de un procedimiento administrativo y, sobre todo, han acusado de que, precisamente porque en este proceso no hay un contradictorio, es decir, no hay hechos contradictorios por el hecho, valga la redundancia, de que las partes están de acuerdo en los hechos que ahí se exponen. Y eso creo que es absolutamente desconocer lo que es digamos, el derecho canónico. ¿Por qué? Porque en el proceso breviore, ¿quién garantiza el hecho controvertido o el contradictorio? El defensor del vínculo, evidentemente.
¿Por qué? Porque vemos que, digamos que la estructura procesal es una especie de tríade. Esa tríade está formada por las partes privadas, que es la parte actora, la parte demandada, y la parte pública, el defensor del vínculo o, en aquellos casos en los que se requiere, el promotor de justicia. Por tanto, esa es la primera cuestión que quiero decir, es decir, una aproximación a una definición de lo que es la prueba. Otro aspecto que quiero señalar es la diferencia que existe, sobre todo cuando nos vamos a hacer la valoración de la prueba, la producción de la prueba, la diferencia que existe entre los hechos jurídicos y los hechos históricos. Es importante. ¿Por qué? Porque conviene distinguir esto. Los hechos jurídicos constituyen la pretensión requerida por la parte. Un hecho jurídico es que las partes quieren y piden la nulidad del matrimonio. Un hecho jurídico es que esa parte tiene la pretensión de decir que su matrimonio es nulo por el capítulo de incapacidad psíquica o por una simulación o por un error. Son hechos jurídicos que obedecen a la pretensión que tiene la parte. Y luego están los hechos históricos, que son aquellos en los que se fundan las partes para poder después llegar al hecho jurídico. Bien, pues la prueba tiene como objeto el qué. Los hechos jurídicos no. La prueba tiene como objeto fundamental los hechos históricos. Más bien los hechos jurídicos van a tener una relevancia fundamental en la fase discusoria y en la fase decisoria, pero no en la fase, digamos, instructoria o en la fase de las pruebas, donde ahí la relevancia lo tienen esos hechos históricos. Bien, decía que me voy a ceñir en dos principios fundamentales del derecho probatorio. El primero es la libre proposición y producción de las pruebas. Lo voy a hacer de una forma muy breve, muy sintética, porque esto pues, podría dar todo esto para muchas conferencias. Entonces, disculpen si me voy un poquito nada más que a lo esencial y no afrontamos otra serie de cuestiones. Primero, este principio de la libre proposición y producción de pruebas está relacionado con las normas relativas a la obligación de la prueba. Eso es un hecho claro. ¿Y esa sobre quién recae? Recae sobre quién afirma. Por tanto, quien niega o quien rechaza ese argumento no está obligado a tener que probar la negación del hecho. Y esto, no solamente esto fue después recogido en las decretales que son de Gregorio IX, pero este principio concretamente de que la obligación de la prueba corresponde a quien afirma, viene ya del derecho romano, de la época del emperador Constantino, se remonta. Por tanto, ese es un principio que tiene que quedar también claro. Así también, este principio está relacionado no solamente con estas normas sobre quién corresponde, quién recae la obligación de la prueba, sino con la admisión y la recogida de los distintos medios de investigación. Hay una diferencia. Fíjense que en el escrito de demanda, ¿qué se nos pide? En el escrito de demanda se recogen ya unos hechos. Esos hechos que se recogen en el escrito de demanda, sabemos que son unos hechos que se recogen sumariamente. Aquí hay una diferencia ya. Si hacemos proceso ordinario, proceso breviore. ¿Por qué? Porque mientras que en el escrito de demanda de un proceso ordinario, los hechos históricos, por tanto, se recogen y deben ser recogidos de una forma sumaria, no excesivamente sumaria, ¿no? Como hay algunas praxis de tribunales de algunos países donde han hecho bueno, prácticamente no existe un escrito de demanda. El escrito de demanda simplemente es una especie de formulario donde dice fulanito de tal y tal y tal, piden la nulidad del matrimonio y a veces ni siquiera te especifican por qué capítulo de nulidad. Y se admite, ¿no? O sea, una cosa es que sea sumario y otra cosa que sea ya estos casos. Bien, mientras fíjense que en el proceso breviore, a diferencia, el escrito de demanda, además de tener los elementos necesarios del canon 1504 para un escrito de demanda, pide que tiene que aparecer ahí los hechos, solamente me remito a este hecho concretamente, no de forma sumaria, sino de forma detallada. ¿Por qué? Porque veremos que luego la recogida de las pruebas que se realizará durante la audiencia o durante la sesión
instructoria tendrá que ir única y exclusivamente, ya voy haciendo alusión, sobre aquellos puntos que no han quedado suficientemente claros y entonces aspectos que hay que completar, que hay de alguna manera que delimitar claramente. Esa es una diferencia. Por eso digo, el derecho probatorio con respecto al escrito de demanda, en el escrito de demanda los hechos se aparecen de una forma sumaria. En la fase instructoria, en la fase probatoria, es donde se debe realizar una investigación mucho más detallada y circunscrita que permita verificar la existencia de esos hechos. No basta con afirmaciones genéricas. Esas afirmaciones genéricas son válidas en un escrito de demanda, no para un proceso breviore. Atención, en el proceso breviore no bastaría con enunciar una serie de hechos. ¿Por qué? Porque faltaría el segundo de los presupuestos del canon 1683 y, por tanto, entonces no se podría proceder a la vía del proceso breviore porque no se da ese elemento. Por tanto, ¿por qué se tiene que hacer que es mucho más detallada esa investigación? Tiene que ser mucho más instructiva, mucho más, digamos, focalizada sobre el mérito de la causa. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hechos anómalos. ¿Anómalos por qué? Porque se trata de hechos que generan la nulidad de un matrimonio. Y cuando afrontamos el tema de la nulidad del matrimonio no podemos olvidar dos principios muy claros, ¿no? Una persona, cuando uno se acerca a pedir la nulidad del matrimonio, tiene que tener en consideración el primer elemento, que es el libre estado de la persona. O sea, la persona tiene derecho a conocer cuál es su estado de vida concreto. Pero no olvidemos que entre dos bautizados el matrimonio es sacramento y, por tanto, estamos también tratando con una realidad sacramental y, por lo tanto, estos dos principios hay que respetarlos. Los hechos pueden decidirse que son existentes también, no solamente decir esos hechos son existentes cuando los conoce la parte o los testigos directamente, no. También puede haber hechos que pueden decidirse que son existentes aun cuando no han sido comunicados a terceras personas, porque luego ya veremos el valor que tiene la declaración de las partes, etc. Por tanto, será necesario que en la recogida de las pruebas pueda obtener la información necesaria sobre el tiempo en el que se produjeron los hechos. Después daré 4 reglas que me parece que son fundamentales a la hora de esta fase del proceso. Otro aspecto en la producción y la recogida que conviene resaltar es el modo de interrogar. Yo en otro estudio que hice puse una serie de normas que no sé si vale la pena enunciarlas, es decir, cómo se tiene que hacer el tema del interrogatorio. Digo esto ¿por qué? Porque aquí hay muchas personas que trabajan en los tribunales. ¿Cuántas causas de nulidad matrimonial fracasan simplemente porque, como decía al principio, no se ha hecho bien la instrucción? Y no se ha hecho bien la instrucción cuando dos cuestiones. Una, o no se ha presentado unas preguntas, un interrogatorio bien formulado, bien realizado, o el instructor no lo ha hecho de una forma exhaustiva, andando sobre a ver aquello que pertenece al mérito de la causa. Simplemente enuncio que en el momento del interrogatorio algunos aspectos a considerar por parte del instructor. La cortesía, parece que eso es obvio, porque estamos en un proceso judicial que ciertamente tiene una naturaleza distinta a los procesos civiles, pero yo creo que es importante también mantener este criterio. La transparencia y la claridad también que tiene, ¿no? Y eso significa responder también ante eventuales preguntas, significa preparar el interrogatorio. No basta que un juez instructor llegue en el momento cuando se han citado las partes y en ese momento abra el sumario y no conozca la causa, no haya leído anteriormente las actas, no haya visto las preguntas o el pliego de preguntas que ha presentado la parte del abogado o el defensor del vínculo, ¿no? Porque nos damos cuenta que muchas veces se producen esas carencias, sobre todo cuando no las suple el instructor. Y el instructor simplemente se limita a hacer las preguntas que ha presentado el abogado o el defensor del vínculo. Si estos son diligentes y lo han hecho bien, pues bien, eso puede ser una ayuda. Pero muchas veces también tiene que ser consciente que el juez instructor tiene aquí un papel relevante y tiene que suplir cuando en los interrogatorios no se ve esa transparencia, no se ve esa claridad a veces en las preguntas. Otro aspecto es
es la calma, es la paciencia a la hora de tratar a estas personas, o pueden ser los modos de hacer muchas veces también las preguntas. No tenemos que olvidar un hecho, que cuando las personas se acercan a los tribunales, el Papa Francisco nos está insistiendo muchísimo cuando habla de la proximidad ¿no? del ámbito judicial hacia los fieles. No solamente se está hablando de una proximidad física en el sentido de que puedan tener un mayor y más fácil acceso a los tribunales, también esa proximidad en el que las personas se les haga mucho más fácil este proceso. Y una de ellas es ser conscientes que a veces tenemos personas que tienen una baja cultura y por lo tanto que no nos podemos contentar porque nos complicamos la vida porque ellos no saben responder. Hay que explicar a esas personas a veces el término, lo que se le pregunta. Hay que evitar muchas veces estas preguntas demasiado técnicas, demasiado, digamos, juridicistas, ¿no? Que a veces responden. Tú le preguntas, oiga, ¿usted cuando se casó tenía discreción de juicio? Pues estás preguntando al jardinero que cuide esto, pues no va a saber lo que es la discreción de juicio. Entonces, ahí es donde está la habilidad. Y claro, ¿y qué ocurre? Que él te podrá decir sí o no, pero ¿qué valor? Y ahí entramos. A la hora de valorar esas respuestas, tú, como juez, o incluso a la hora de hacer el restrictus o hacer las animadversiones, ¿qué valoración haces de una afirmación de este tipo? Ya veremos luego lo que hay que tener en consideración. Por eso es importante, hay otra serie de normas. Esto no es de la relación, pero se lo daré a don Andrés si a alguien les sirve. Son demasiados folios y es un aburrimiento, pero bueno, también está a su disposición. Bien, el juez instructor debe garantizar la legitimidad, asegurar que quien declara puede decir todo y solo aquello que sabe, ¿no? Creo que esto es obvio. ¿Por qué? Porque si luego tenemos que hacer una valoración de las actas a base de hipótesis, de presunciones o de cosas que no se han dicho, se complica, es muy difícil hacerlo. Por eso es importante que diga todo aquello que sabe y solo aquello que sabe. No le podemos preguntar otra serie de cuestiones, ¿no? Ofreciendo datos relativos al tiempo y a la fuente de información. Fijaos que quizá esto se ha ido perdiendo mucho, porque a veces nos cansamos, sobre todo cuando son tribunales donde tienen muchas causas que se tienen que instruir. La instrucción es la parte más pesada, ¿no? Hay que reconocerlo, de un proceso, ¿no? Entonces, cuando uno llevas toda la mañana, empiezas a las 9 de la mañana y terminas a la 1:30 o a las 2 de instruir, ya te apetece preguntarle ni la fuente del conocimiento, ni el tiempo del conocimiento. Pero claro, a la hora de hacer una valoración, son elementos fundamentales. Por ejemplo, yo recuerdo en un proceso, se inició un proceso breviore en una arquidiócesis importante sobre un aspecto de los artículos del número 14 de las reglas de procedimiento sobre una exclusión de la fidelidad, ¿no? Y entonces, bueno, se habían visto ahí, había una serie de elementos que permitían a esta persona admitir la causa al proceso breviore. Testigos, había pocos testigos, había un testigo. La causa se vino atrás en la sesión instructoria. ¿Por qué? Porque decía, usted sabe, le consta a usted de que la persona X tuvo relaciones extraconyugales. Sí, sí, perfectamente. Pero claro, ese testimonio, cuando se le pregunta al juez en aquella instrucción, ¿y cuándo tiene usted conocimiento de ello? Ah, yo tenía conocimiento de ello después de después de separarse. El tiempo es fundamental. Por eso digo que son cuestiones en la instrucción que a la hora de poder hacer una valoración cambia mucho si preguntamos la fuente del conocimiento, si preguntamos los tiempos. Entender la prueba como verificación de los hechos históricos comporta 3 exigencias desde mi punto de vista. La primera es que hay que aceptar el principio de la libre proposición con el único límite de la licitud y de la utilidad en la admisión de las pruebas. Y hago un pequeño inciso, digo, licitud, utilidad. Ya no son 2 conceptos que sea necesario detenerme sobre ellos, pero lo voy a hacer ahora en relación al proceso breviore. Porque en el proceso breviore saben que quien realiza la fase instructoria es el obispo, la mens del Papa del 25 de noviembre de 2017, donde esto tiene que aclarar todo lo que aparecía, incluso a veces en el subsidio aplicativo que nosotros elaboramos y en la normativa, ha quedado abrogado, tiene carácter de ley. Por tanto, dicen,
La instrucción la realiza el obispo. El obispo se puede ser ayudado, la colaboración de un instructor y un asesor, que ese instructor puede ser el vicario judicial. Bien, en este caso, se exige que las figuras del instructor en un proceso breviore sea una persona que tenga un título académico de licenciatura o doctorado en Derecho Canónico. Absolutamente no lo pide la nueva normativa. Ahora bien, es conveniente, y por eso lo digo, es conveniente que la persona que tiene que realizar la fase instructoria, el instructor, en un proceso breviore, aunque no sea obligatorio, tenga una preparación canónica, sí. Obligatorio. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque tiene que dilucidar dos aspectos. Uno, que sería en el ámbito, digamos, del mérito de la causa. ¿En qué sentido? Ver la utilidad o no de aceptar determinadas pruebas. La otra se refiere más bien al ámbito, no tanto del mérito, sino al ámbito procesal, que sean lícitas. Si la persona no tiene una preparación canónica, no sabe distinguir si una prueba es lícita o no. Ilícita en sí misma, en el modo en que ha sido adquirida. Una persona que no tenga una preparación académica puede generar una serie de problemas. De ahí la importancia de esa utilidad y esa ilicitud también de las pruebas. Por eso hay una libre aceptación, admisión de las pruebas. También es importante porque muchas veces, cayendo a veces en laxismos o en rigorismos, no se aceptan determinados números. Pueden proponer cualquier tipo de prueba que sea lícita y útil, y siempre que vaya en orden al mérito de la causa. La segunda exigencia sería la necesidad de comprender de una manera mucho más racional y realista la obligación de la prueba, sin caer a veces en abstractas disquisiciones entre quien afirma y entre quien niega, porque eso después se tendrá que valorar, ¿no? Y eso sobre todo lo tendrá que valorar el juez. ¿Cuántas veces a nosotros ya nos han llegado, concretamente, alguna apelación contra un proceso breviore y contra muchas sentencias? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la valoración, bueno, primero que a veces los jueces, vamos a decirlo, no hacen una valoración en la parte in facto, hacen una transcripción muchas veces de lo que aparece ahí en la instrucción. Entonces, cuando no se hace esa valoración de las pruebas, o se hace una valoración parcial en el que solamente, vamos a ver, como yo voy a dar una sentencia afirmativa, entonces voy a coger solamente del sumario, de las actas de la causa, aquello que me sirve para, de alguna manera, justificar que mi sentencia va a ser afirmativa, o viceversa. Y obvio o ignoro las afirmaciones de la otra parte y sobre todo del defensor del vínculo, porque a veces el pobre defensor del vínculo en algunas sentencias lo marginan, porque no aparece, no lo citan nunca. No hay una valoración y muchas veces se han admitido y nosotros hemos admitido. ¿Por qué? Porque precisamente es una sentencia nula. Evidentemente que no es una sentencia nula, pero es una sentencia que se puede admitir la apelación porque los jueces en la instancia inferior no han hecho una valoración de todos los elementos, tanto de quien afirma como de cuanto niega, cuando se produce entre ambas partes, digamos, un importante contradictorio. Tercera exigencia, no puede ser limitada arbitrariamente la presencia de los defensores de las partes en los interrogatorios, ya que les compete asegurar que sean tratados todos los aspectos dignos de mención. Una de las cuestiones que también me parece que es obvia, que todos conocemos, la admisión de los abogados en la fase instructoria y a la hora de aportar pruebas no puede ser un capricho por parte de los jueces de simpatías o de antipatías, ¿no? No se puede excluir en vía ordinaria a los abogados de estar presentes en las declaraciones de las partes, de los testigos, o si hubiese una recognicio de una pericia psicológica, pueden y deben estar presentes, ¿no? Hay situaciones en las que evidentemente sí que se puede excluir a los abogados de estar presentes, pero cuando hay una serie de razones graves, entonces se le excluye, pero después, evidentemente, para no generar una indefensión de la parte y poder producir una sentencia nula, se le tiene que dar a conocer cuando se publiquen las actas. En las actas tiene que tener la posibilidad de poder ver
todos los elementos para poder hacer sus defensas. Esto es importante. Ahora, excluir a priori no. En el proceso breviore ciertamente es mucho más sencillo, que no se pueden excluir. Se pregunta uno, las partes en la sesión instructoria o audiencia, como se habla indistintamente, ¿pueden y deben estar presentes? Evidentemente sí. Están las partes, pero también están los abogados. Es más, conviene incluso que estén presentes, porque en un momento determinado ahí el juez, el obispo, luego ya veremos, porque esto un poco hay que matizarlo en ese sentido, es el que puede realizar la misma discusión de la causa, de la fase discusoria del proceso breviore. Por eso decía, aquellos que dicen que no tienen una naturaleza judicial son un poco ignorantes, porque el proceso breviore contiene todos los elementos que constituyen las distintas fases de un contencioso ordinario, desde la fase introductoria hasta la fase decisoria. ¿Que se han simplificado evidentemente las formalidades? Sí, pero la simplificación de las formalidades no significa que pierda la naturaleza judicial del proceso. Eso es obvio. Bien, vamos ahora al segundo aspecto, la libre valoración de las pruebas. Hay que distinguir entre una valoración global de las pruebas, lo que se llama en el ámbito procesal el tema probandum, es decir, aquello que hay que probar globalmente, y la valoración de cada uno de los medios de prueba. Por tanto, hay una valoración global, el tema probandum, y hay una valoración de todos y cada uno de los medios de prueba. La valoración global del caso es un juicio de conciencia del juez que requiere una libre convicción. Les invito también a que lean la locución del Papa, este año en la Rota Romana, sobre la cuestión de la conciencia, ¿no? Y, por otra parte, prescindiendo de cuanto concierne el resultado global de las pruebas aducidas en la causa, se refiere con detalle a cada una de las pruebas presentadas. O sea, declaración de las partes, en ese sentido se sigue el esquema de la jurisprudencia rotal. Declaraciones de las partes, declaraciones de la testimonial, la prueba documental y la prueba pericial. Si hubiese también el tema de las presunciones. Bien, una palabra sobre lo que es las pruebas legales. Las pruebas legales, es innegable que la prueba legal ocupa y tiene un puesto, no sé si es quizás el término más afortunado que yo he puesto residual en el ámbito del proceso canónico. La prueba legal. Pero, sin embargo, estas pruebas legales, que ya están establecidas, tienen una gran importancia. Concretamente, fíjense, el valor positivo que se atribuye a una confesión judicial contra uno mismo en las causas privadas, que no necesita ser demostrado lo contrario, por ejemplo, ¿no? Es una prueba legal. O también el valor que la ley atribuye a un documento público, cuando se trata, por ejemplo, de un proceso documental. Pero también, incluso, un documento público cuando, en el caso de una hipotética simulación y hay un documento público notarial, por ejemplo, se acerca de una exclusión de los hijos o una exclusión de la fidelidad. Por tanto, es importante considerar el valor que tienen las pruebas, las presunciones legales, que si se excluyen de estas, ciertamente se minimiza el valor de la prueba. Pero, aun reconociendo el valor que tienen estas presunciones, la prueba legal en el proceso, el punto más determinante en la valoración de las pruebas es lo que se llama la valoración libre de las pruebas por parte del juez. Es decir, ya no hay un valor legal, que es el que la misma ley atribuye a un documento público, a una confesión judicial, que el mismo derecho, la misma normativa ya le atribuye el valor, sino normalmente el valor probatorio, digamos, de las pruebas son por la valoración libre de las pruebas que remite el juez y que se le debe atribuir. También sería erróneo pensar que la libertad de la valoración de las pruebas es absoluta. No, porque el juez, aunque se habla de una libre valoración de las pruebas por parte del juez, el juez también está sometido a los criterios que establece la ley
y que él debe aplicar con libre convicción. Ahora me voy a limitar a subrayar algunas reglas en la valoración de las pruebas. Son 5 reglas. La primera regla se refiere a la condición de quien declara y es una cualidad que corresponde con la posibilidad real que puede haber tenido cada declarante de conocer los hechos concretos sobre los que depone. ¿A qué me refiero en este sentido? Es decir, la primera regla es la condición de quien declara. No es lo mismo que declare una persona con 18 años o con 85 años que una persona en el pleno cenit de su vida. Es decir, la edad influye mucho también en ese sentido, y eso lo vemos en los testigos. Influye, por eso digo, la condición de quien declara. Es importante tener también la madurez. Ver también muchas veces que, y esto no es acorde la madurez, digamos, psicológica con la madurez cronológica, sino ver la madurez que tiene también la persona, porque según esa madurez, la cualidad de quien declara y, por tanto, de los hechos declarados pueden tener una mayor o una menor fuerza. Otro aspecto sería el nivel de confianza que estas personas tienen con las partes. No es lo mismo que una persona que es un vecino que lo ha conocido después del matrimonio y que te relata una serie de hechos que ha conocido a posteriori, que una persona que les ha acompañado, que han sido amigos, que han mantenido esa amistad y que ha habido un seguimiento. Por lo tanto, la primera regla en la valoración de las pruebas es la cualidad, tener en cuenta la cualidad de quien declara. La edad, la madurez, otro aspecto podría ser la cultura. Evidentemente, hay personas que a la hora de expresar determinados aspectos, según que tenga una cultura mucho más vasta o una cultura, digamos, más inferior, se puede expresar de una manera u otra y ofrecer elementos que pueden tener una mayor incidencia. La segunda regla sería la fuente de los hechos. Estamos siempre en el ámbito de los hechos históricos. Esta fuente de los hechos hay que distinguir entre lo que es información de lo que es una confidencia íntima. No es lo mismo. Yo he tenido una información de una serie de hechos a la hora de valorar que es una confidencia íntima que me ha hecho la persona en un momento concreto. Esa fuente no es lo mismo que sea una fuente indirecta a través de una tercera persona o que sea una fuente de fama, sobre la cuestión de la fama, o una fuente que se refiere única y exclusivamente a la opinión de una persona. ¿No? Yo creo que esta persona se separaron porque al final, desde el principio, no se querían. Información, confidencia, fama, opinión, es importante como regla fundamental a la hora de valorar, es decir, la fuente de conocimiento. Una tercera regla sería el tiempo. Distinguir, como ya sabemos que eso se hace con mucha frecuencia, si es tiempo sospechoso o tiempo no sospechoso. Yo les diría también, es importante esto sobre todo en los procesos breviore. El proceso breviore no es, digamos, una cosa que se hace rápida. Sí, imagínense, la fuente, aunque las partes estén de acuerdo en los hechos, pero los testigos, los hechos que conocen, que en un momento determinado pueden corroborar esas tesis, son en tiempo, digamos, sospechoso, evidentemente que rebaja la evidencia de la nulidad. Tiene que ser en tiempo no sospechoso. No es que, digamos, que se requiera más para el proceso breviore que para el proceso ordinario, no, sino precisamente porque es que se basa sobre esos dos presupuestos, requiere también una mayor cautela y una mayor atención. Entonces, veamos cómo los tiempos pueden ser importantes a la hora de decidir. Una cuarta regla sobre el valor de es la seguridad o coherencia que posee cada afirmación con el conjunto de toda la declaración. Es decir, con aquello que ha sido su personal
contribución a la investigación. Por ejemplo, una de las cosas importantes cuando se trata de un capítulo de simulación, cuando a veces dentro del ámbito de la misma simulación nos damos cuenta que las partes no están de acuerdo, ¿no? Sino que una afirma y la otra niega. Esa coherencia que se llama, en el ámbito de la jurisprudencia utilizamos muchísimo también el esquema de lo que es la coherencia interna y externa o intrínseca y extrínseca. Es importante también a la hora de la valoración de la prueba, ¿no? Que tiene que existir esa seguridad y esa coherencia que posee cada afirmación cuando en el conjunto de toda la declaración. Y por último, quinta regla, es verificar la concordancia de todos estos medios con el resultado de las otras pruebas. O sea, no se podemos hacer una valoración. Si yo para dar una nulidad del matrimonio solamente me baso, atención, porque esto ha ocurrido muchas veces en los casos de incapacidad psíquica. ¿Cuántas veces se han dictado una sentencia pro nullitate simplemente siguiendo el valor de una prueba que es la prueba pericial? El perito, y a veces decía, el perito, esto decía, como decimos en España, Roma locuta, causa finita, a veces ocurría que en los casos de incapacidad ha hablado el perito